Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El ex fiscal regional Manuel Guerra quedó en prisión preventiva en el marco del caso Audios tras ser formalizado por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación del secreto. El tribunal determinó que su libertad representa un peligro para la sociedad mientras avanzan las diligencias que lo vinculan con gestiones indebidas junto al abogado Luis Hermosilla. En paralelo, el presidente José Antonio Kast solicitó la renuncia del superintendente José Miguel Salazar justo cuando la entidad hasta ahora dirigida por Salazar preparaba sanciones contra la Universidad San Sebastián por pagos irregulares a figuras políticas, entre ellas el propio Guerra, Marcela Cubillos y Arturo Esquela. ¿Qué pasó, Camilo? Bueno, pasó un poco lo inevitable. Fue una formalización bien larga. Esto ya se remonta desde el lunes, la semana pasada, que lo venimos conversando. Perdón, el lunes de esta semana, que venimos conversando la formalización de Guerra en el caso Hermosilla, en su globalidad. Recuerdan, todo esto es tal vez medio anecdótico, pero en general la gente lo identifica como el caso donde Hermosilla se pone a apelar, entre otras cosas, a Matei. ¿Se acuerdan de esto de que decía que la encontraban guapa y decía que aguantaba un porrazo y conceptos de ese calibre? Pero efectivamente, finalmente el juez lo que determinó... Es bien curioso lo que dice el juez. Está el video en el Instagram de turno, podríamos verlo, porque el juez determina que finalmente el ex fiscal Manuel Guerra, y lo dice directamente, él supeditaba todas sus decisiones en materia judicial, en sus labores de fiscal, a los intereses de la UDI. Ese es lo que determina el juez. Evidentemente esto es un proceso que se abre, la formalización lo que hace no es otra cosa que formalizar la investigación y le permite a la Fiscalía contar con más herramientas para recabar, entre otras cosas, por ejemplo, pesquisar el celular de Guerra, que probablemente también sea uno de los elementos que más tenga más información tenga del caso. En paralelo, y esto también es interesante, ahí estamos viendo la declaración. No está el video, creo que lo había visto en Twitter. Entonces, es interesante porque en paralelo salió ayer un reportaje en reportea.cl. Y en ese reportaje de Reportea se informa que finalmente la Superintendencia de Educación, desde diciembre, esto en completo sigilo, o sea, no se había enterado nadie, estaba formulando cargos contra la Universidad de San Sebastián a propósito de, y lo explican en el reportaje, 3 cuestiones polémicas que implicaba o sea, que había realizado la Universidad de San Sebastián, entre ellos el sueldo de Marcela Cubillos, que recordemos en un reportaje de El Mostrador, bordeaba por ahí por los 17 millones de pesos, y también estaba investigando las contrataciones del ex fiscal Guerra, hoy día formalizado y en prisión preventiva. Quien fue contratado en 2021 con un sueldo cercano a 6,3 millones. Exactamente. Y el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquela. Sale este reportaje y en un, yo te diría, un lapso de tiempo de horas, la ministra de Educación, perdón, la subsecretaria de Educación Pública, llama al superintendente de Educación y le pide la renuncia. Casi como salió el reporte, no, esto hay que bajarlo inmediatamente. Lo saca a Salazar, que es el superintendente de Educación, y hay que ver qué pasa, hay que darle seguimiento a este caso porque evidentemente y casi sin ningún tipo de otras intenciones busca bajar, digamos, este procedimiento que está en proceso ya, como te decía, es algo que inició en diciembre ya del año pasado, que estaba en proceso de formulación de cargos, y hay que ver qué ocurre finalmente con la nueva administración que nombren desde el Mineduc. Oye, la Universidad San Sebastián tiene como de alguna forma motor transformarse en una caja pagadora. ¿Era lo que uno podría llegar a...? Uno puede sospecharlo, ¿eh? Lo que pasa es que es un poco obvio, pero si uno empieza a ver la planilla de académicos que tiene la Universidad de San Sebastián y empieza a ver los militantes más icónicos de los principales partidos de la derecha, ve coincidencia.
¿cierto? Chadwick, por ejemplo, era uno de los académicos fuertes en esa universidad. Si no me equivoco, fue decano de una de las facultades. Y también ahí llegaron muchos, entre ellos el fiscal Guerra, Marcela Cubillo, y siguen habiendo, ¿eh? No es algo que se haya detenido cuando se destapó el caso, no, siguen habiendo. Y el tema es que los sueldos eran muy altos, o sea, están por sobre, digamos, el valor de mercado. Ujú. Y eso fue, y lo empezaron a transparentar, o sea, uno tomaba los sueldos más altos, no sé, de la Universidad de Chile, la principal universidad del país, y veía que no, esto está totalmente disparado. Y ahí en algún momento la derecha también empezó a decir, pero si Marcela Cubillo es una gran académica, y como tratando de darle laureles que en rigor no tenía. O sea, tal vez puede ser bueno para la universidad tener algo así como una ex ministra haciendo clases, pero no es, digamos, un justificativo suficiente, y así lo estimó también la Superintendencia de Educación. Un justificativo suficiente para lo que se está pagando. Entonces, se abre ahí una arista. ¿Qué pasaba con esa plata? Hay una forma de, no sé, uno podría sospechar, ¿cierto? Como de devolver favores o similares, ¿ya? Porque en el fondo lo que ocurría era que terminaba el gobierno de Piñera y buena parte de sus funcionarios terminaban casi inmediatamente siendo contratados en la Universidad de San Sebastián. Y lo mismo ocurrió con Guerra. Cuando Guerra deja la fiscalía, no pasaron, muy poco tiempo pasó cuando fue contratado por la Universidad de San Sebastián. Puesto número 2. La escalada del conflicto en Medio Oriente ha generado una creciente tensión en los mercados internacionales, impulsando el alza el precio del petróleo y aumentando la volatilidad financiera. Este escenario ya comienza a tener efectos en economías emergentes como Chile, donde el costo de la energía, la inflación y el tipo de cambio se vuelven variables críticas para la estabilidad económica. En el contexto de un nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast, la crisis externa tensiona las definiciones de política económica. Especialmente en materia fiscal y energética, esta discusión sobre mecanismos como el MEPCO, el gasto público y el control inflacionario se vuelve central para enfrentar un escenario global incierto. Es por eso que para nosotros es un placer contar con el economista Gonzalo Martner esta mañana con nosotros para entender, profesor, todo esto que está pasando, porque parece que estamos en un escenario que da la sensación de una crisis mundial. Por lo menos en internet empiezan a viralizarse siempre estos gráficos donde coinciden las crisis globales con alzas del petróleo. Ese es el gráfico que está circulando en este momento en X y puede ser una simplificación de la realidad, pero a la gente le da señales. Cuéntenos, Gonzalo, ¿qué es lo que opina usted? ¿Qué factores explican esta reacción de los mercados frente a la guerra? Más allá de los mercados, buenos días a todos. Creo que estamos viendo escenas, imágenes de sufrimientos humanos muy duros. Bombas, jefes de Estado que son secuestrados, que son asesinados. Y sobre todo poblaciones civiles, hoy día en Irán y en el Líbano. Eso creo que es lo primero. Pero, claro, esto tiene efecto en la economía mundial. Y de eso creo que quieren conversar, ¿verdad? Y por eso, porque póngase en el lugar de la persona de a pie que solo ve un gráfico y ve un relato. El relato es: cada vez que ha subido el petróleo de esta manera, ha ocurrido una crisis global. ¿Es eso cierto? A ver, el Medio Oriente es una zona eminentemente inestable desde la creación del Estado de Israel en 1948. Hay guerras periódicas, desgraciadamente, que tienen un componente además étnico-religioso que hace muy difícil llegar a acuerdos territoriales estables. Y en este momento tenemos efectivamente, una región del mundo que reúne el 38% de la producción mundial de petróleo. El petróleo sigue siendo el insumo básico más difundido para todo tipo de actividad, empezando por el transporte. Claro. Y cuando el costo del insumo básico, por ejemplo del transporte, pero de la actividad económica y así sucesivamente, sube en 40, 60 o más por ciento, como ha ocurrido desde el 28 de febrero, fecha en la que se inició esta guerra. Entonces, evidentemente, esto tiene impactos en todo el mundo, incluyendo Chile, en el costo de este insumo. Y luego tiene una serie de efectos encadenados que se van a demorar un poco más de tiempo en hacerse
notar. Sin embargo, ya estamos en este momento con la parafina, con un aumento muy importante. Chile se dotó de un mecanismo llamado MEPCO, consistente en que ante alzas del precio del petróleo se amortiguan, pero al mismo tiempo, cuando se producen bajas del precio del petróleo, también se amortiguan. Y por tanto, en promedio, hay una estabilización. No sube mucho y no baja mucho. Sin embargo, el actual gobierno está diciendo que considera que eso es un subsidio. En realidad no lo es, por lo que le estoy explicando. Es un estabilizador. Es una compensación. Un mecanismo de alza y baja. estabilizador. Exacto. Pero sin embargo pueden tener razón si esto se prolonga mucho y el aumento es demasiado grande. ¿Se entiende? ¿Puedo poner una pausa? Profesor, las preguntas acá del panel, las que quieran, desde lo que no sabemos. Usted decía el petróleo, por ejemplo, y el petróleo mueve cualquier cosa. Las cosas se mueven cuando, por ejemplo, vas y haces un encargo en Mercado Libre, te llega a tu casa porque hay un auto. Es la Dice que base son de la eléctricos. energía, ¿verdad? Es la base de la energía, pero hay, que puede ser eléctrico, pero son minoría todavía los sistemas eléctricos. Eso es. Perfecto. Y también se produce plástico con el petróleo. O sea, es un insumo Derivado del petróleo, exacto. muy influyente en nuestra vida. Y si sube el petróleo, sube todo nuestro costo de vida También buena parte de los fertilizantes. para que la tienen- alimentación. Y claro, y eso tiene que ver con los rendimientos para la producción de alimentos. El cemento también tiene una fuerte base en el petróleo, Construcción. en sus procesos. Entonces, es casi todo. digamos. Ya, ok. ¿Por qué todo el mundo está diciendo que el comportamiento en esta oportunidad, a pesar de que han habido otros conflictos en Medio Oriente y han habido otros conflictos mundiales, es anormal? ¿Qué es lo anormal en esta vez? Lo anormal esta vez da la impresión que es la destrucción directa de los yacimientos de gas y petróleo y de refinería. Los anteriores conflictos incluían bombardeos, invasiones, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Y eso generaba un cuadro de inestabilidad en donde se decía, bueno, hay que tener precaución, no está claro que podamos mantener fluidos los mecanismos de abastecimiento de combustible, vamos a subir los precios porque vamos a constituir más reservas. Pero ahora no, ahora estamos en una situación de destrucción directa de refinerías en buena parte de los mayores productores del mundo, desde luego en Irán, pero también en los países del Golfo Pérsico y también en Arabia Saudita. Le vuelvo a repetir, es cerca del 40% de la producción de petróleo la que se origina en esa zona del mundo. Y ahora, Perdón, y cuando se destruye una refinería y un yacimiento de gas como el que acaban de destruir Israel, Estados Unidos dice que no estuvo de acuerdo, pero Israel destruyó el principal yacimiento de extracción de gas natural del mundo. Esto ocurrió hace 2 días. Sí. Y nos daremos todos cuenta que eso no se puede reparar de un día para otro. Ahora, Gonzalo, ok, ha sido muy didáctico. Ahora quiero volver a Chile y volver a todo lo que está pasando con Quirós. Pongámonos en el caso de que Quirós no quiera tocar el MEPCO. ¿Nos iba a pegar igual la crisis? ¿Nos va a pegar igual la crisis? Por supuesto, es uno de los puntos que nuestro país, a ver, yo no me canso de repetir, a mis alumnos les digo, somos el 0,25% de la población del mundo. Somos el 0,35% de la economía del mundo. Eso quiere decir que el 99,65% de la actividad en el mundo no tiene nada que ver con Chile. Es cierto que producimos cobre y otras cosas, pero hay otros que producen lo mismo. Y nosotros somos insignificantes. Es duro para el orgullo nacional, pero miremos un mapa, ¿dónde estamos? ¿Qué somos? ¿Qué representamos? Por tanto, los acontecimientos del mundo nos afectan. Por tanto, todo el desafío de la política pública chilena es crear las mejores condiciones posibles de inserción en el mundo y de defensa de los eventos aleatorios que pueden ocurrir en el mundo. Pero no podemos escaparnos a una realidad en donde dependemos de 2 variables cruciales, a propósito de los gráficos que tú mencionabas, ¿verdad? El precio del cobre a contrastar con el precio del petróleo que no producimos. Nuestra principal exportación versus nuestra principal importación. Y entonces, esta crisis, que es una crisis que se origina en un Estado como el de Israel, que quiere terminar de conquistar por la fuerza y la violencia el dominio del Medio Oriente y de un país, Estados Unidos, que es la principal potencia militar del mundo,
pero que está en declinación y que busca reforzar sus elementos de dominio económico, y con un presidente bastante inestable, por decirlo de manera elegante, nos lleva entonces a este cuadro de crisis que puede prolongarse, desgraciadamente, bastante rato. No va a ser eterno, pero puede durar todo este año, por ejemplo. Y eso impacta fuertemente en Chile. Impacta en lo que exportamos y en lo que importamos y en el costo de lo que importamos. Y esto tiene consecuencias, por tanto, en cada vez que en lo inmediato vayamos a poner un benzina en nuestros autos, y eso va a ocurrir de todas maneras, MEPCO o no MEPCO. El punto es que puede ser mucho más alto de lo que ocurriría si el ministro de Hacienda tiene que modificar la ley, logra modificar. Claro, justamente quería hablar del ministro Jorge Quirós porque ha advertido ya restricciones fiscales y se anticipan ya decisiones que van a ser impopulares potencialmente. Acá me gustaría preguntarle qué debería hacer, cuál es el margen de maniobra que debería manejar el gobierno frente a esta crisis. Mira, a mí me parece que el mecanismo de estabilización, que es fruto de hartas discusiones, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero esta cuestión se discute casi todos los años en Chile. Sí. Cada vez que hay aumentos del precio de la benzina, entonces, y hemos tenido como paros de camioneros, Claro. etcétera, etcétera, y el diésel, y el medio ambiente de por medio, ¿verdad? Entonces no hay ninguna discusión muy, muy nueva. Entonces ha llegado a una cierta legislación bastante de consenso, que es esta del MEPCO, esta estabilización. Yo lo mantendría. Ahora, si esto se prolonga, pero eso no lo sabemos, de un modo que hace muy insostenible el procedimiento de subsidio mientras sube el precio y, claro, esperar a que baje otra vez el costo de los combustibles puede demorar demasiado tiempo. Bueno, eventualmente se podría necesitar un cambio. Pero yo creo que es francamente prematuro. El gobierno es curioso porque Chile, mire, no le va ni demasiado bien ni tampoco demasiado mal, esa es la verdad. Entonces, esta idea de que estamos en una profunda crisis y una emergencia es una idea que no se condice con la vida cotidiana de todos nosotros, digamos. Entonces, esta crisis le viene como niño al dedo, porque, mira la crisis, no es muy interna, pero es externa y tiene efectos internos. Entonces, aquí nos ponemos machos y decimos, no nos importa ser impopulares, vamos a tomar medidas. Lo que quieren es, principalmente, bajar los impuestos a las utilidades de las empresas. Quieren reintegrar el sistema tributario para que las personas de más altos ingresos paguen menos impuestos. Y ese es el fondo del asunto. Entonces, ante las crisis, yo pasé 7 años de mi vida en La Moneda, ante las crisis lo que principalmente cabe de calma y tiza. Por supuesto, no en acción, pero por lo menos un espíritu de cierto temple. Y eso es lo que hay que transmitir a la ciudadanía además. Creo que es muy prematuro estar tomando medidas que parecen extemporáneas, en verdad. Pero Claro. ¿lo ve como inevitable eso? ¿Como que hayan alteraciones del MEPCO? Acabo de responderle que no. Yo ¿Sí? creo que habría que esperar No, un buen tiempo. pero ¿cuál es el tiempo? Esa es mi pregunta. Es que depende de lo que siga pasando. La situación de guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán puede terminar hoy día en la noche, como puede terminar en 6 meses más. Es Donald Trump es Así es. inestable. Así es. Se lo pregunto porque, por ejemplo, uno en los medios en general todo esto llega a través de medios internacionales, agencias, en fin. Y lo que ve es que, por ejemplo, anoche yo estaba leyendo, no sé, los principales portales económicos, Wall Street Journal, Bloomberg, en fin. Y lo que decían era como que bueno, claro, durante el día llegó a los 119 pesos el barril, y estuvo perdón, 119 dólares el barril, y después bajó hasta los 111, pero seguimos en precio alto, en fin. Estaba en 60. Hay como un relajo, claro, está en 60 hace algunas semanas. Y hay como un relajo y los titulares eran relajados. Entonces, yo hoy día abro acá el Financial Times, una entrevista al jefe de la Agencia Internacional de Energía, que dice: el mundo enfrenta la mayor amenaza energética de la historia de la guerra de Irán. Titular totalmente, y lo tienen destacado en uno de los principales diarios económicos del mundo. Entonces, uno ve como que de repente ya estamos relajados, y lo que pasó con Trump, por ejemplo, en algún momento Trump la semana pasada dijo: la guerra está por llegar a su fin, baja el precio. No veo a nadie relajado hoy día entre los gobernantes del mundo. No hay que relajarse. Estamos ante una crisis, pero que en particular depende. Por
por ejemplo, la Agencia Internacional es una agencia de la energía, es una agencia que es internacional, que reúne a los principales, digamos, expertos en los temas energéticos. Y ellos, yo creo que están tratando de dramatizar todavía más la situación para decirle a Trump, pues, pare la guerra. Es lo que está haciendo el presidente del gobierno español. Pare la guerra. ¿Qué acaba de decir Europa? Esta no es nuestra guerra y no vamos a mandar barcos de guerra a abrir el estrecho de Hormuz, que es por donde ya no pueden pasar el 20%, ¿no?, del tráfico de petróleo en el mundo en la actualidad. Entonces, estamos en una situación especialmente grave. Realmente no veo a nadie relajado. Si usted encuentra uno, me lo presenta, por favor. Claro, y ante esto, ¿cuál sería en este escenario el rol del Banco Central? ¿Seguir haciendo su trabajo? No. A ver, vuelvo a repetir. ¿Tiene algo que ver con Chile, la crisis que estamos viviendo? Nada. Cero. Lo que recibimos son los efectos. ¿Qué puede hacer nuestro gobierno para terminar con el conflicto en el Medio Oriente? Menos que ser. Ya. ¿Qué puede hacer el Banco Central entonces? No mucho. El Banco Central, sin embargo, tiene una política muy equivocada, y es que frente a crisis que implican aumentos de precios externos, por ejemplo, la invasión hace 4 años de Rusia a Ucrania, que provocó fuertes aumentos del precio de los combustibles y de los alimentos. Eso nos vino encima como brote inflacionario de manera muy fuerte. Y el Banco Central decidió hacer una recesión interna en Chile respecto a un hecho completamente externo, que además iba a tener un ciclo, como se demostró posteriormente. Entonces yo espero que el Banco Central no haga ninguna tontera y no se le ocurra provocar una recesión interna para tratar de hacer que menos personas tengan empleo, los salarios reales bajen, y de esa manera entonces tengamos menos inflación que nos viene desde fuera. Es realmente la peor de las soluciones. Así que te pregunta qué tiene que hacer el Banco Central, ojalá nada. Gonzalo, para ir redondeando, ¿sabe qué? ¿Quién es el puesto número 1? Porque usted, además de economista, es un hombre político. Las dos cosas son un poquito inseparables. La economía está muy determinada por la política, como estamos conversando. Y en ese sentido, bueno, entonces al ciudadano a pie le va a subir el metro, le va a subir el Uber, le va a subir... El metro tal vez no. Depende de la política pública. O sea, la política pública es muy importante. Para algunas cosas sí. Para otras, desgraciadamente, no tiene márgenes de maniobra, como he tratado de expresarle. Puesto número 1 de la mañana. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmó el inicio de cobros a deudores del CAE con ingresos superiores a 1,5 millones mensuales, marcando un giro en la política de recuperación de esta deuda estatal. La medida apunta a un segmento que concentra parte importante de la morosidad en un contexto donde la deuda total ha crecido significativamente en los últimos años. En paralelo, el gobierno impulsa ajustes estructurales en el gasto público, incluyendo cambios al MEPCO y restricciones a la gratuidad universitaria en medio de un escenario fiscal complejo. Las definiciones han generado debate político y rechazo ciudadano en algunos casos, evidenciando tensiones entre sostenibilidad fiscal y políticas sociales. ¿Le puedo hacer una pregunta, profesor Martín? Todas las que quieran. ¿Cuántas personas, o sea, qué porcentaje de personas en Chile ganan sobre $1 millón de pesos? Según la estadística del INE, que se hace una vez al año, y la última cifra es del 24, digamos, es una proporción que no supera el 30%. Ahí está la clave. El ministro Jorge Quirós instruyó a la Tesorería General de la República a iniciar cobros amorosos del CAE. La medida apunta a personas con ingresos superiores a 1,5 millones de pesos mensuales, y este es el 20% además de los deudores del CAE. Entonces hay como todo un debate de gente que dice no puede ser que le cobren el CAE a la gente sobre $1 millón de pesos, pero son una minoría, primero, que hay que pensar. Y lo segundo es que esa minoría muchas veces con $1 millón de pesos no le alcanza tampoco para vivir, pero es una cantidad de personas muy inferior a la cantidad de personas que no ganan eso. Entonces hay todo ahí un debate de si esto es correcto o no, y yo creo que se ve correcto. No sé si están de acuerdo, no sé si este cobro. Sí, a mí me llama la atención. El ministro de Hacienda instruye a Tesorería a cobrar lo que tiene que cobrar. ¿Qué estamos hablando?
Es como un titular. Sí, pero es que es un invento periodístico puro y simple. ¿Ah? El ministro de Hacienda instruía a los inspectores de impuestos internos a cobrar impuestos, pues si para eso les pagan. Yo realmente en nuestro país hemos llegado a un nivel de falta de rigor bastante notorio. Ahora, la rebaja del impuesto a la utilidad de las empresas y la rebaja o la integración del pago de impuestos a las personas y a las empresas en total va a significar como 0,8 puntos del PIB, digamos, de rebaja de impuestos concentrado en el 1% más rico. En ese 1% más rico no están los que son deudores del CAE, por mucho que estén ganando un buen dinero hoy día algunos. ¿Se entiende el punto? A ver, los hijos, hijas del 1% más rico, ¿tienen CAE? ¿Están endeudados por su educación superior? No, ¿no es cierto? Seguramente no. O sea, seguramente. No. ¿Ah? Porque entre otras cosas los intereses no eran relativamente elevados durante mucho tiempo, etc. Bien. Entonces, se le va a cobrar a los que se supone que ya hay que cobrar. Punto uno, medio raro. Segundo, sin embargo, le vamos a bajar los impuestos y le vamos a aumentar los ingresos a los muy ricos. Bueno, esa es una política que el ministro de Hacienda dice que él no estaba a hacerse popular. Claramente con esta política no se va a hacer muy popular, porque es una política de Robin Hood al revés, como digo yo. Claro. ¿No? Le quito a los que menos tienen para darle a los que más tienen. Pero por otra parte también hay muchas personas que quizás aplauden esta medida, que le cobren al que gana 5 millones, pero el corte se hizo en 1,5 brutos y hoy con la inflación, el costo de la vida, una persona que gana eso a duras penas es clase media profesional dentro de la categorización que podríamos hacer. ¿No hay un riesgo quizás económico en asfixiar esta clase media con juicios, con embargos, quitándoles poder adquisitivo? A ver, vuelvo a repetir. Esta instrucción de cobrar lo que se supone que hay que cobrar me parece que es un simple invento. Lo que habría que conversar, y es lo que se conversó largamente pero no llegó a puerto, es la nueva política de financiamiento público a la educación superior, con sus límites, etcétera, aludiendo a lo que usted menciona, ¿verdad? Y al mismo tiempo ver qué se hace con los deudores. Ese proyecto de ley no llegó a puerto. A pesar de que el presidente Boric dijo al final que había un acuerdo técnico, no hay acuerdos técnicos que no tengan votos detrás. No sé si me explico. En fin, estamos en un país raro. El hecho es que la oposición le negó al presidente Boric el proyecto de ley que cambiaba todo esto. Entonces lo que ahora se está haciendo es decir, no, pero le vamos a cobrar a los que hay que cobrarle. Entonces para que no suene, para que no suene tan raro, aparece como una nueva política de cobrar a los que ganan más de tanto. Pero si tienen que cobrarle a todos los que deben, punto. Así es el orden jurídico o institucional administrativo en nuestro país. Una persona debe algo, impuestos, deuda estudiantil, lo que sea, bueno, tiene que pagarlo. Y si no lo paga, bueno, tiene que someterse a determinados procedimientos administrativos. Nada de eso ha cambiado nada con este asunto, con este anuncio, ¿verdad? Lo que se esconde con eso es que no hubo aprobación, ni hay nuevo proyecto de ley respecto a las deudas estudiantiles acumuladas y un financiamiento justo, en el sentido que usted mencionaba, de la educación superior de quienes no tienen la capacidad de pagar. Gonzalo, hay un trasfondo filosófico, lo digo filosófico por decir algo, pero en verdad es más bien la justificación que subyace detrás de las medidas de Jorge Quirós. Y esto lo han planteado en campaña, en general lo plantean más bien en seminarios y cosas de ese estilo, más que en la discusión pública. Pero tiene que ver mucho con que la tesis del gobierno es que para que Chile crezca se necesita fomentar la inversión, y para fomentar la inversión justamente lo que se hace es todas estas medidas que supuestamente, y digo supuestamente porque al no ser economista no lo sé, lo que hacen es activar la economía, fomentar que vengan inversiones de distinto tipo. Incluso hoy día en la tercera venía, entre otras de las medidas que va a anunciar Quirós entre el lunes y martes de la próxima semana, va a ser ampliar el DFL2 para el tema de la vivienda a la tercera, cuarta vivienda, es decir, esto no es para las personas que quieren casa, su primera casa propia o algo similar, sino que es para los inversores de casa, Claro. que después la arriendan. Y Exacto. sabemos al precio que están los arriendos, sobre todo en Santiago. Es para el negocio. Exactamente. Entonces, tenemos DFL2, tenemos el tema lo que usted dice, la rebaja de los impuestos
a las grandes empresas, ¿cierto? Que también entiendo va a ser anunciado dentro de la próxima semana. Está la situación del MEPCO que más bien perjudica en general si es que lo anuncia, porque al menos las luces que ha dado Jorge Quiroga es que lo que va a hacer va a intervenir el MEPCO el día lunes o el día martes y lo va a anunciar y va a ser el primer proyecto de ley que presente formalmente a este gobierno. ¿Qué opina de esa idea de que en el fondo las medidas que se están tomando, si bien son, y lo dicen ellos, son medidas duras que vamos a, comillas, sufrir todos, esto va a permitir que mejore la inversión y aumente, digamos, los niveles de crecimiento? Los sacrificios son para la mayoría, los beneficios para los ultra ricos. Ahora, ¿qué quiere que le diga? El pueblo chileno votó a favor de una fórmula que no escondió esto, lo dijo siempre. Y hay una trayectoria detrás. Repito, ustedes son muy jóvenes, pero esto se llama la teoría del chorreo en Chile, ¿eh? Consistente en decir que a los ricos les vaya muy bien porque entonces los demás también nos va a ir bien. Van a recibir algo. En general lo de algo lo quitan, pero van a recibir. Eso está archi demostrado que no es así. Cuando el país más creció, yo fui parte del gobierno del presidente Luis. Entonces, nosotros lo que hicimos ahí fue encarecer el despido, aumentando las indemnizaciones por año de despido. Aumentamos los impuestos a los más ricos. ¿Y sabe qué pasó? La economía creció como nunca antes en la historia de Chile. Ahí están los datos. Entonces la teoría del chorreo, mientras más ricos los ricos, más concentrado el ingreso, mejor nos va todo. Simplemente, se demostró que no era la teoría correcta durante la dictadura de Pinochet y se demostró lo contrario en los años siguientes. A mí me hubiera gustado que hubiera sido más intenso. Y es parte del debate de los últimos 30, 35 años. Pero fue en esa orientación, que es distinta. Ahora volvemos hacia atrás. Tenemos un presidente, todo el mundo sabe, que es un defensor de la dictadura de Pinochet, que quiere indultar a los violadores de derechos humanos, que iba a visitar a Miguel Krasnov, el peor criminal de la historia de Chile, con Manuel Contreras, y así sucesivamente. Quiere indultar porque dice que defendían la patria a quienes están condenados por dispararle a los ojos a personas. ¿Alguien no sabía eso cuando votó? Entonces, esa es la democracia. El pueblo de Chile tomó una opción. Esa es mi reacción frente a tu pregunta. Podría decirse que, pero evidente que puede decirse que tenemos un gobierno de ultraderecha que beneficia a los sectores más ricos de la sociedad y que tiene bastante poco cuidado por la mayoría. Ahora, ¿cómo conquistó la mayoría? Con el tema de la seguridad y con el tema de la inmigración, incentivando el racismo, el rechazo al diferente y al extranjero, y exagerando completamente los temas muy dolorosos de delincuencia. Entonces, ¿han cesado los crímenes estos días? Ya no hay delincuentes. Acordémonos de la puerta giratoria, se acabó la fiesta de Piñera, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que aumentaron los delitos. El tema del delito, fíjese que en el último año del presidente Boric bajó el índice principal, que es el de homicidios, por cada 100.000 habitantes. Solo un apunte: preocupación por 5 homicidios ocurridos durante la última hora en la región metropolitana, a título de Biobío ahora. Exacto. Entonces, desgraciadamente no se puede terminar de un día para otro, pero sí tomar todas las acciones públicas de fortalecimiento de los policías, de acción con las comunidades, para ir bajando, conteniendo el delito. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Ahora vamos a ver, ojalá que le vaya bien, pero lo que quiero decir, el actual gobierno no llegó al poder porque pusiera por delante estas medidas que está tomando ahora, y por tanto no le extrañará a nadie, a mí por lo menos no me extraña, sino que porque dijo: yo vengo aquí a poner orden contra la delincuencia y contra los inmigrantes. Esa es la razón por la cual ganó la elección. Vamos a ver si el pueblo de Chile considera que eso es lo que realmente le parece que hay que hacer en el país. Yo soy de los que cree que hay que hacer más bien otras cosas, y soy de los que cree que la inmigración es un aporte para Chile. Polémica posición. Desgraciadamente, sí, y minoritaria, pero la sostengo firmemente. Todos los estudios indican que vea Estados Unidos. Estados Unidos es la principal economía del mundo, construida en base a ¿qué? A la inmigración. Por favor, cuando fue el canciller alemán a visitar a Trump, le llevó, así como bien grande, un certificado de nacimiento de su abuelo, que había nacido en Alemania. Yo siempre sostengo, en Chile todos somos inmigrantes, lo que pasa es que unos llegamos primero que otros, digamos. Porque es verdad,
Gonzalo Marner esta mañana. Muchas gracias, ha sido un placer tenerlo para analizar nuestro ranking de noticias. Antes de que se vaya Gonzalo, que me escribió Francisco Caneo, que es un asiduo de acá de turno, y El le mando Pancho, muchos saludos. Sí, por supuesto. Amigo mío, Así que eso, un placer. Gracias. el gusto es mío.